Y es que, fíjense, siempre que hablamos o nos enfocamos en hablar de George Lucas, nos viene obviamente pistolas, espadas láseres, hablar del espacio, hablar de Chewbacca, no lo sé, vienen todos los temas posibles obviamente. Pero poco nos fijamos que lejos del ataque de los clones, lejos de la amenaza fantasma, obviamente muy lejos del Imperio contraataca o incluso del retorno del Jedi, espero haberlo dicho bien. Estamos hablando de un hombre que realmente creyó en sí mismo para hacer muchas cosas. En un hombre que tuvo fe, hashtag tuve fe, pero que de verdad tuvo fe en su trabajo. Star Wars en un principio no fue nada lucrativo, amigos de Apuntes de Cine. Bienvenidos al podcast, edición Festival Internacional de Cine de Cannes. Ya empezamos la cobertura. Pero volviendo al hilo, George Lucas se tuvo fe y sobre todo fue precursor del CSI, de la ciencia ficción en el cine actual. Lucasfilms, los Magic Like, espero no haberlo dicho mal, el Rancho Skywalker, toda la tecnología que la mayoría de películas utilizan aún en estas épocas, nació bajo la concepción de George Lucas, bajo las ideas del cineasta norteamericano. En la Palma de Oro lo van a homenajear. Y en el podcast de Apuntes de Cine te vamos a platicar el por qué. ¿Por qué nos gusta el cine de George Lucas? ¿Por qué Star Wars es un fenómeno global, religioso, de mercadotecnia, de juguetes? Los porqués del gran éxito de George Lucas en el podcast de Apuntes de Cine. ¡Comenzamos! I believe in life, I believe in love, and I believe in cinema. Y sí, efectivamente, como lo escuchan con Guillermo del Toro, el cine es vida, de verdad el cine nos da muchas cosas increíbles y a nosotros la posibilidad de volverles a traer otra cobertura desde Cannes, Francia, el Festival Internacional de Cine de Cannes, edición 77, ya no sé ni lo que digo y no es la edición 77 de Cannes, es increíble que no sabemos ni la edición que estamos cubriendo, pero lo que sí les puedo decir es que estamos cubriendo nuestra cuarta edición de Cannes. Es un festival que de verdad, obviamente tuvo pues sus procesos, ¿no? Tuvo su fundación, su hito con el cine norteamericano, creación. Cannes lo tendremos aquí desde el 14 al próximo 25 de mayo. Cita que de verdad para nosotros es de mucho gusto, es de mucha alegría y que para nosotros será una edición espectacular. 76 ediciones, 77 ediciones de Cannes, si estábamos bien justamente. Y hoy en 2024 promete mucho, porque se está homenajeando dos tipos de cine que siempre han sido muy menospreciados, como lo es la animación, obviamente con el estudio Ghibli, que es uno de los mejores cines que existen, más que la animación es el contenido que nos habla, y obviamente la ciencia ficción. Tendremos grandes cineastas, ahí estará Cronenberg, está Francis Ford Coppola, estará Pablo Sorrentino, estará Gómez, hay mucha gente que vale la pena ver, cineastas nuevos, cineastas que están emergiendo, cineastas contemporáneos, cineastas del pasado, habrá homenajes espectaculares, justamente a gente como George Lucas, y por eso conectémonos ya a este episodio del podcast de Apuntes de Cine. Realmente, cuando George Lucas se anima a estrenar, a crear Star Wars, el famoso episodio 4, A New Hope, una nueva esperanza, donde nos presenta la historia de aquellos, digamos, vaqueros intergalácticos, ¿no? Con Luke Skywalker, con Obi-Wan Kenobi, con la princesa Amidala, y nomás con la princesa, ay, se me olvidó el personaje de nuestra querida Carrie Fisher, obviamente Harrison Ford encarnando al gran Han Solo, la princesa Lía Organa, eso, Lía Organa, se me olvidaba. Pero no fue solo el éxito que tuvo Star Wars de estreno aquel 22 de marzo del 76, sino que realmente nació como un proyecto que fue la puerta de un universo mucho más grande. Y no solo hablo de Star Wars, hablo del universo de George Lucas como uno de los principales cineastas de ciencia ficción y que realmente ha logrado una vida muy interesante, muy intensa y que logra ser el padre de la tecnología moderna, que su saga cuesta miles de millones de dólares, pero no es la saga en sí, ni es los productos de mercadotecnia, es lo que fundó gracias a ello. Pero hablemos un poquito de los inicios de George Lucas, un cineasta que realmente pues nunca había destacado por su trabajo como cineasta. Recordemos que incluso hay chismecito caliente que tenemos aquí en Apuntes de Cine, obviamente, en el podcast, pero nos cuentan que la gente se burlaba realmente de él, los actores se burlaban de él,
porque el filme ideal para Lucas, estamos seguros, sería uno sin actores. Él ya tenía una polémica muy rara con American Graffiti, THX 1138, que él buscaba realmente que pues una máquina, una nave, o sea, que algo fuera, que no tuviera las emociones humanas, perdón, realmente George Lucas es un hombre que creó y creyó en la tecnología antes que nadie. Creo que realmente lo podemos rescatar de muchas pláticas, de muchas sesiones, incluso uno de sus actores hitos, como lo puede ser Mark Hamill, hablaba de esas características, ¿no? Que él realmente, su cine era, pues digamos, realmente inclinado hacia las cosas que no existen o hacia un futuro inhóspito. Y vaya que si tuvo actores muy importantes ahí, o sea, realmente, y vuelvo a decir realmente, pero es cierto, hablar del cine de Lucas, hablar del cine de ciencia ficción, son situaciones que realmente a nosotros se ha hecho algo único, incluso, oye, tener una gran estrella en un inicio, en una nueva esperanza, en el episodio 4 como Alec Guinness, y que Alec Guinness ni siquiera entendiera el concepto, pero la historia de George Lucas, creo yo, un cineasta que va más allá de ello. ¿De dónde viene George Lucas? ¿De dónde fue que empezó a hacer eco en, pues, en el mundo de Hollywood? Estados Unidos, obviamente, cuna de este tipo de cine. Un cine que yo siento, y esto ya es mi opinión personal, para el nacido un 14 de mayo de 1944, cumple 80 años este año y justamente estará en Cannes recibiendo una palma honoraria. Pero ¿de dónde viene el estilo de Lucas? George Walton Lucas Jr., cineasta norteamericano, siempre conocidamente por Star Wars, Indiana Jones, fundador de Lucasfilm, de LucasArts, de Industrial Light and Magic, y después de eso, pues sí, fue vendido, pero bueno, fue vendido el hecho de Lucasfilm, se vendió a Walt Disney Company, desde ahí lo han explotado. Yo lo veo realmente como uno de esos padres modernos de lo que es el cine que más nos emociona a muchos. Bueno, yo en lo personal soy un poquito más fan del terror y del suspenso, pero George Lucas es padre de un tipo de cine que a la gente le encanta, al que realmente sin ese cine muchos no pudieran vivir. Yo no me imagino ahora el mundo sin Star Wars. No me imagino el mundo sin la cancioncita de Indiana Jones. Tin, tiri, ti, tiri. Ya no tengo voz, he estado un poco, han sido días un poco complejos, es que ya me quedé sin voz, pero realmente ese es el fenómeno de George Lucas que tendríamos que analizar, creo yo. El poder de la fe, el poder de la creencia y que en la cinematografía, en el mundo de las bellas artes, pues la mayoría del tiempo, la mayoría, hasta en prensa, creo yo, andamos más que nada por el camino de la fe, porque el camino de las certezas es muy pequeño, muy pequeño. Lucas se graduó de la Universidad del Sur de California en el 67, cofundó American Zoetrope con el cineasta Francis Ford Coppola, que también estará acá en Cannes y que perdió a su esposa hace no mucho, eso es algo muy triste. Él escribió y dirigió THX 1138 en el 71, basada en un corto estudiantil que hizo él obviamente en Electronic Labyrinth THX 1138 4EB, que fue un éxito realmente en cuanto a la crítica cinematográfica en el ambiente estudiantil, pero fracasó económicamente y que de hecho hay que tener algo en cuenta, ¿eh? Todas sus películas han sido fracasos económicos sonoros. Ya luego que el tiempo le diera justicia o paz social, pues otra cosa. Este corto, esta película, compitió en la quincena de realizadores justamente de Cannes en el año 71. Hablamos de una relación muy idílica, muy romántica con el Festival de Cannes, mismo que le dará homenaje, ¿verdad? Después de eso, Lucas, recordemos que él dirige la película American Graffiti en el 73, una cinta inspirada en su juventud, por allá en los 60 en California, más específicos en Modesto, y ya con la producción de Lucasfilm, que él crea, obviamente. La película pues recibió varias situaciones positivas, le gustó a mucha gente, tuvo buena llegada económica, igualmente en cuanto al mercado cinematográfico de la crítica le fue bien. En su cine, en el estadounidense, pues recibió, ¿qué fueron? Fueron 5 nominaciones a los Oscars, según mis años, según mis datos, incluyendo mejor película y mejor director. Fíjense, para un joven debutante, eso está perfecto. Fuera de eso, después llegó la aventura de Lucas y que fue, creo yo, independiente de American Graffiti, fue el parteaguas de su vida.
que es en este caso fundar el gran activo de su patrimonio que ronda los 5.1 mil millones de dólares, imagínese usted, que fue la creación de Star Wars, pero no solo la creación de Star Wars, sino realmente el producir y crear estos conceptos de magia tecnológica, que lo decíamos ya, que es con Lucasfilms, obviamente, que es también con Industrial Light and Magic y pues con Lucas LTD. Star Wars, un fenómeno cultural excelente de producción pues problemática, lo sabemos, el tipo de cine que pretendía Lucas. Digo, yo creo que ni siquiera existía la tecnología en ese caso para crear ese tipo de cine, sino que con el tiempo fue avanzando. Insisto con esto sobre todo porque yo sé que nos da mucho gusto eso, que hay mucha gente que está apenas estudiando cine o estudiando periodismo o ciencias de la comunicación, escuchan el podcast de Apuntes de Cine, porque nos explican cómo un medio que también empezó chiquitito, pues llegó a, o está haciendo cosas muy interesantes, pues como ahorita hablar del podcast de Cannes, eso ya te dice que estamos recorriendo mucho, no es el mercado de la imaginación, es en el hecho. Pero las cosas grandes inician así, con una idea, con un sentimiento, con una sensación. Imagínense para Lucas, que produjo y coescribió la saga de Star Wars, que fue Star Wars con A New Hope, Una Nueva Esperanza, The Empire Strikes Back, El Imperio Contraataca, Return of the Jedi, Retorno del Jedi, y junto con Steven Spielberg, pues hicieron las películas de Raiders of the Lost Ark, Los Caballeros del Arca Perdida, Indiana Jones, toda esta saga de Indiana Jones que de verdad ha sido excelente. Asimismo, Lucas pues se dedicó a hacer, no animación, pero sí se puso a hacer, a coproducir series y televisión. En el 97, pues sabemos que Lucas relanza otra vez su gran proyecto de vida que es Star Wars, pero insisto, yo de verdad estoy muy contento de que hablemos de todo esto con Lucas por Red Tiles, por sus futuros proyectos que vendrían en alguno, o no sabemos si vengan, ¿verdad? Pero el hecho de creer y de crear la tecnología necesaria es lo que le ha dado todo el éxito a George Lucas, un hombre que tiene la Medalla Nacional de las Artes, es miembro de la Academia de Cine estadounidense, que bueno, eso también sabemos que cómo está ahorita, ¿no? Ha ganado el premio Hugo a Mejor Presentación Dramática, el Science Fiction and Fantasy Hall of Fame desde 2006, Salón de la Fama de California también, Leyendas de Disney desde 2015. Lo de George Lucas, que también tiene, ojo, el premio en memoria de Irving Thalberg en el 91 por su premio, o más bien por su aporte a la cinematografía, en este caso la tecnología, y a la creación de una ciencia que a la fecha pues es el parteaguas de todo lo que vemos ahora en cine de acción, cine de ciencia ficción, cine de aventura, cine que nos hace soñar, que nos hace imaginar, que te hace sentirte que estás en el espacio exterior o que estás viviendo una experiencia sobrenatural. Ello viene de la ingeniosidad, ay, espero sea una palabra real esa, pero viene del ingenio de nuestro querido George Lucas, que es algo que a mí en lo personal pues me llama muchísimo la atención y que me gusta que hablemos de ello, que lo reconozcamos, que esté en el Festival de Cannes no es casualidad, como se los decía. Él, su primer película, su primer corto se estrenó en la quincena de cineastas de Cannes del 71. O sea, es un hombre que tiene relación con Cannes. Recordemos que Cannes mucha gente a veces habla sin tener conocimiento de causa, pero es un festival francés fundado con ideas norteamericanas. Ese es el cine de Cannes, que obviamente tiene el espíritu libertad, tiene el espíritu de izquierda de un Godard, de un Truffaut, que incluso lo han suspendido en algunos tiempos. Ahorita hay una especie de crisis en cuanto a los empleados, pero también tiene esa magia y animosidad del Hollywood dorado, del Hollywood de los años 20, y que se ve coronado con creación o con, digamos, confirmación de grandes cineastas, como en este caso lo fue Lucas. Lo es Lucas, sigue vivo. Me adelanté mucho ya en este homenaje, ¿no? Pero realmente lo de Lucas se ha hecho algo muy de mucha atención. Creo yo que si hablamos de la tecnología con la que filmó incluso Lucas junto con John Plummer, que son la gente que empezó pues toda la idea de lo que es la concepción del cine que ve Lucas, ellos comenzaron a interesarse con el cine, en el cine Canyon Cinema, que son cine underground, cine avant-garde, como Belson, como Bakesh, como Bruce Corner. Igualmente, pues Lucas se inspiró en trabajos, lo sabemos que A Voz de Soufflé de Jean-Luc Godard, Jules y Jim de François Truffaut, Ocho y medio de Fellini. Realmente Lucas, junto con Plummer, que es uno de sus principales socios, John Plummer, pues han visto que el cine les ha dado grandes cosas, pero viene de una inspiración
pues francesa, justamente. Por eso la relación que les decía yo con el Festival de Cannes, que es algo digno de verdad tenerlo muy presente siempre, el cine de George Lucas, el cine que ha logrado pues hacer cosas increíbles, ¿no? Laberinto Electrónico, creo yo, fue, pues obviamente, si bien con eso empezó, fue el parteaguas, no solamente para unirse al final con gente como Francis Ford Coppola. Aquí hay una relación de hijo y aprendiz, de hecho, dicen por ahí, no recuerdo dónde leí esa información, pero que él le decía a Kid, Coppola a Lucas, misma relación que vemos entre Han Solo y Luke Skywalker, sus personajes principales en Star Wars. Lucas realmente ha estado haciendo cosas increíbles desde los 70 en los que empezó a hacer cine. Es una persona que creo yo, más que un director, más que un guionista, es una persona que tuvo el tamaño de crear magia, esa magia cinematográfica que pues ahora todos beben de ella, porque nos dio esas aventuras increíbles que no la podríamos pensar. Un Lucas que se inspira en el cine de Godard, se inspira en el cine más fantasioso de Fellini, se inspira en el cine de gente como François Truffaut, y al final nos da un éxito, o creo yo dos éxitos principales en su carrera, que son las sagas, que son las franquicias. El cine franquicia existe por George Lucas, sea Star Wars o Indiana Jones, pero el cine tecnológico, el cine que todos vemos y disfrutamos, es gracias a la mente prodigiosa de George Lucas. Realmente eso es lo que yo quisiera que pensemos con Lucas, que gracias a él existen cosas que hoy disfrutamos. Yo, por ejemplo, soy súper fan de, ustedes lo saben, la gente que me conoce, la gente que apenas está escuchando el podcast y que ve los contenidos de apuntes de cine, yo amo los dinosaurios y para mí mi momento pico en el cine fue obviamente porque vi a los dinosaurios en la gran pantalla, pero sin la viveza y sin la clarividencia, por así decirlo, de gente como George Lucas, pues nomás los veríamos en huesos, que aún así no dejan de ser sorprendentes, pero imagínate cintas como Jurassic Park que nos abrieron el panorama para todo esto. Esa es la magia del cine, eso es lo que el cine nos da alegría, obviamente, el también conocer este tipo de trabajos. Lucas con grandes empresas como Lucasfilm, LucasArts, ha ingresado incluso también en el campo de los videojuegos, de la animación gráfica. Él, de hecho, recordemos que la división de gráficos de LucasArts fue vendida a Steve Jobs de Apple Computers, que ahora la conocemos como Pixar. O sea, fíjense, toda esta tecnología, toda esta creación de este cine fantástico que todos conocemos, admiramos, queremos e incluso se idolatra, pues es por eso que lo vivimos ahora. Es algo muy increíble de ver y es por eso que George Lucas tendrá la Palma de Oro honorífica en Cannes, porque su trayectoria profesional no es nomás películas, no es nomás personajes, juguetes, miles de millones de dólares que seguramente tiene Lucas, es que gracias a él se produce, se realiza y se guioniza y vemos, vivimos nosotros cine de magia, cine de realidad y cine que a nosotros nos hace felices. Y yo, por ejemplo, yo le tengo que agradecer y lo haré en su momento ahora en Cannes, que gracias a él yo conozco a mis ídolos particulares que son los dinosaurios. Eso es lo que ha hecho el cine de George Lucas. Realmente yo les agradezco muchísimo que estén escuchando el podcast de Apuntes de Cine. Ha sido algo muy hermoso, pues recordar el por qué nos gusta el cine. Créanme que al momento de hacer el guión de este podcast se me vinieron muchas lagrimitas por recordar muchas cosas del pasado, pero no tendríamos pasado sin fincar un buen presente rumbo a un futuro. Y esa es la gran cualidad de George Lucas, que tuvo tanta creencia en su presente que fundó el futuro que muchos hoy gozamos. Así que yo te invito a ti que escuchas el podcast de Apuntes de Cine y te invito desde la magia del Festival de Cannes a que creas en tus proyectos, a que creas en tu magia, a que nadie apague tu esencia, pese a que la gente no crea en ti. Con que tú creas en ti es la clave para que estés al rato aquí conmigo comiendo paletas Magnum. Por favor, cree en ti, porque si se cree y se trabaja, se puede lograr. Felipe Flores, quien te habla. Esto es el podcast de Apuntes de Cine. Este es un pequeño homenaje que hacemos al cine de George Lucas. Y gracias por escuchar este año los podcasts de Apuntes de Cine, que ya lo sabes, nos estamos dedicando a los cineastas que nos hicieron amar el cine. Yo amo el cine, no por George Lucas, pero gracias a Lucas tengo lo que más amo en mi vida,
que es ese cine que me hace soñar y que me hace vivir y que me hace vivir con la esperanza de algún día tener un dinosaurio en mi casa. O al menos comprar una gallina, no lo sé. Ya les conté que mi sueño es tener una granja con un burrito llamado, ¿cómo iba a poner? Baltasar, con un pato llamado Donald. Bueno, ya, llámame. ¡Vámonos! I believe in life. I believe in love, and I believe in cinema.